Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Como ustedes saben, hay muchas fuentes de información, documentos históricos, muestras fotográficas, películas, que dan cuenta del contexto y también de las consecuencias de la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina. Nosotros vamos a conocer hoy cómo se gestó el libro ¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros a 2 días del 24 de marzo. Para eso, al encuentro de nuestros invitados. El libro ¿Quién soy? Surgió a partir de una serie de necesidades que fuimos viendo a lo largo de los últimos años en nuestro trabajo de editores y de libreros especializados en público infantil. Por un lado, no había material sobre el secuestro y robo de bebés y de identidades para chicos especialmente, y en general sobre la dictadura. Hace muchos años se conseguía un libro maravilloso de Graciela Montes, que era El golpe y los chicos, que hace rato que dejó de conseguirse, y hace unos pocos años, mientras nosotros estábamos gestando este proyecto, también salió el libro de Yamiqué de Abuelas con Identidad, que es muy bueno y tiene un enfoque más bien informativo. Sí había libros de enfoque literario para adolescentes o para jóvenes. Nosotros como libreros empezamos a ver que había una necesidad en la gente, en los docentes o en los padres que venían a buscar cosas sobre el tema para poder charlar con sus hijos, y no lo encontrábamos. Por otro lado, veíamos en diferentes reportajes y en entrevistas veíamos a las abuelas diciendo que ya se estaban poniendo viejas y que estaban buscando, digamos, depositando su búsqueda y su tarea en mucha gente que los apoyaba, y por otro lado que ya estaban buscando bisnietos, no solo nietos, que los nietos que ellos buscaban ya estaban en edad de tener hijos. Entonces pensamos que a lo mejor con un libro para chicos podíamos llegar a esos bisnietos. Y así, en la confluencia de estos varios aspectos fue saliendo el proyecto. Lo primero que hicimos fue contactar a abuelas para ver si les interesaba apoyarnos de alguna manera. Si bien este es un proyecto de la editorial, está en un ida y vuelta constante con las abuelas. Y sí, enseguida, digamos, nos dieron su apoyo, y lo primero que hicieron fue aportarnos un listado de chicos, de nietos recuperados que estaban interesados en participar del proyecto. El tema de la estructura del libro fue un tema bastante espinoso, discutido y con muchas idas y vueltas, porque sabíamos que queríamos hacer un libro sobre este tema, pero al principio no sabíamos exactamente cómo. Si absolutamente ficcional, si informativo, pero en realidad enseguida lo descartamos justamente porque no es nuestra línea de trabajo, y por suerte, porque justamente para libros informativos ahí está este otro que es muy bueno. Así que decidimos ir por el lado de la literatura, que es nuestra línea de trabajo. Pero pensamos en que sería bueno contar historias reales, ficcionalizar historias reales, que es un trabajo bastante arduo y complicado, porque por un lado hay que pedir a los escritores, los que contactamos en momento posterior, que trabajen en esto, sobre historias reales. Es un trabajo un poco por encargo, decir, bueno, hacé una historia sobre esto, y no todos los autores
a lo mejor están acostumbrados a esto, o lo toman bien, o está bien visto, o no siempre sale bien. Hay muchos casos en donde estos libros, estas historias salen, estos trabajos no salen bien. Pero fue sí creciendo esta idea de tomar historias reales a partir de esto que hablamos también con abuelas y que nos mandaron material y nos mandaron el listado de chicos que estaban interesados. Al ver los testimonios de estos chicos creímos que era un desafío ver si se podían contar esas historias. Lo que sí fue muy importante fue avisar a los chicos, a los protagonistas desde un primer momento que lo que iban a leer eran historias ficcionalizadas, que a lo mejor el autor no iba a dar cuenta de la cuestión testimonial o de su historia desde el principio hasta el final, sino que iba a tomar a lo mejor algún detalle, como suele pasar en la literatura, para contar algo que hace, que les pegó fuerte por algún lugar, ¿no? Entonces, quizás no son historias que en todos los casos dan cuenta de una cuestión abarcativa a nivel historia de los protagonistas. Los protagonistas esto lo supieron y les comentamos que después sí iba a haber una especie de anclaje con las historias y los testimonios reales en la parte informativa que está después del relato ficcional. En este libro están las historias reales, las narraciones que parten de cada una de esas historias y lo que le pasa al escritor desde el momento en que acepta participar de este libro. Soy Paula Bombara y para este libro escribí el cuento Manuel no es Superman. Tomar la historia de Manuel y elegir un enfoque fue un desafío que surgió de las charlas que tuve con él. En realidad nosotros hablamos mucho sobre el tema de la justicia y sobre lo que queríamos para nuestros hijos. Como ambos hijos de padres desaparecidos, la búsqueda de justicia, la sensación de impunidad y sobre todo el futuro de nuestros hijos eran siguen siendo nuestros focos de atención. Entonces yo decidí que no iba a hablar desde Manuel, que iba a hablar desde un chico que está deslumbrado por Martina, que es la hija de Manuel, que es una belleza, y que iba a ser en un tono muy libre de melancolía. Porque lo que yo veo en los relatos que hacen mis hijos de su abuelo desaparecido es que no hay melancolía. Así que esos fueron los puntos en los que me basé para construir este personaje, este narrador infantil. La ficcionalización en cada caso depende mucho de la historia del escritor, creo yo, y de cómo recibe estos relatos. En mi caso estaba muy familiarizada con el tema, no me traía complicaciones y creo que por eso pude tomar una distancia que me permitió construir un relato alegre, digamos, buscar la alegría. Pero bueno, siempre eso es el punto, el punctum, como dice María Teresa, donde se muestra cada escritor, ¿no? Iris Rivera construye un relato en el que Jimena Vicario le narra a su perro lo que le va ocurriendo. Iris escribe: estoy pelada de mamá desde chiquita. También tuve la responsabilidad y el placer de despuntar acá mi vicio de hacer divulgación científica. Yo soy bioquímica de profesión y me encanta la divulgación de conocimientos y me dieron la posibilidad de buscar un lenguaje informativo, pero que también transmitiera lo que transmiten las abuelas de Plaza de Mayo, que es ese tremendo abrazo que está a la espera, ¿no? Que está todavía sin dar y que siempre hay uno más para dar.
Así que fue una búsqueda de un lenguaje informativo amoroso, digamos, donde se pudiera contar en el libro, este libro que es de literatura, se pudiera contar un poco de qué se trata el trabajo de espera, cómo se hace para esperar, ¿no? Que es tan difícil para todos, bueno, para ellas que vienen esperando y buscando, esperando activamente muchísimo más. Así que, bueno, me centré en la información. Yo conozco hace mucho tiempo la casa de abuelas, he ido varias veces y me centré en la información que nos dieron, que yo ya sabía, y sobre todo en los recuerdos personales de los rostros de las abuelas, de ese ambiente que hay en la casa de ellas tan amoroso, tan invitador a confiar. La primera evolución me sorprendió porque en realidad fui a una escuela, a un 7º grado de una escuela del Estado, por otro motivo, por otra novela, por El mar y la serpiente, y ya habían leído Manuel no Superman, el libro había salido una semana atrás, y estaban todos fascinados. Fascinados porque habían encontrado, además de la voz de la niña que aparece en El mar y la serpiente, otra forma de tratar el tema. Los docentes habían aprovechado esas diferentes voces de los 4 relatos de Quién soy, más lo que habían trabajado también con la novela, y les propusieron a sus alumnos como este juego de multiplicidad, ¿no? ¿Quiénes somos todos? ¿Cómo hacemos para revertir esto? ¿Se puede revertir? Bueno, en niños de 12 años fue impresionante. Y después yo les pedí que pusieran en palabras, porque ellos todos me empezaron a hablar. Y les pedí que pusieran en palabras y trataran de ordenarse sus pensamientos en una tarea colectiva, y nos enviaron una carta que yo entregué también a las editoras. A partir de ahí fui recibiendo en el Facebook y también en el mail comentarios más que nada de docentes sobre cómo se habían aproximado, pero claro, hacia fin de año. Yo creo que en el futuro tendremos muchísimas experiencias más. Cantamos porque los hombres